El turno de noche en Domino's en nuestra ciudad era solitario. La mayoría de los pedidos eran para gente trabajando hasta tarde, o para esas almas insomnes que buscan consuelo en una pizza. Yo conocía cada calle, cada atajo. Mi rutina era monótona, predecible, hasta que un nombre apareció en mi lista de entregas: el señor Ceniza. Su dirección era una casa vieja y olvidada al borde del sector más antiguo de la ciudad, un lugar que nadie solía frecuentar. La primera vez que fui, la casa parecía abandonada. No había luces ni ruidos. Dudé en bajarme, pero el pedido ya estaba pagado. Al acercarme, sentí un frío inusual, a pesar de que la noche no era fría. La puerta, sin que yo la tocara, se abrió un poco, revelando una oscuridad aún más densa dentro. Dejé la pizza en el umbral, sin ver a nadie, y me marché con una extraña sensación en el estómago. Al día siguiente, el señor Ceniza volvió a pedir, y al siguiente, y al siguiente. Siempre la misma pizza, una extra grande de pepperoni con queso extra, siempre a la misma hora, las 2:33 a.m., y siempre la casa en la misma oscuridad sepulcral. Nunca lo vi, nunca escuché una voz, pero las cosas empezaron a cambiar. La primera señal fue el rastro. Una noche, al regresar de esa entrega, noté una pequeña pila de ceniza en el umbral de su puerta. Pensé que era polvo o suciedad, pero era inconfundible. Al día siguiente, la ceniza estaba un poco más lejos en el sendero que llevaba a la calle, y al siguiente ya llegaba al final de su jardín. Los días se volvieron semanas, y el rastro de ceniza se extendía más y más. Del jardín pasó a la acera, luego a la calle. Era como si el señor Ceniza dejara un camino cada vez que recibía su pizza, y yo era el único que lo veía. Empecé a sentir una presencia, una mirada constante en mi espalda mientras me alejaba de su casa. La ceniza se volvía más densa, más oscura, y un olor, tenue al principio, empezó a acompañarla. Un olor a algo quemado, a algo orgánico en descomposición. Mis compañeros se reían de mis historias, decían que estaba cansado, pero yo sabía que había algo más. Una madrugada, el rastro de ceniza llegó hasta la calle principal, y fue entonces cuando la vi. Una pequeña astilla blanquecina, casi imperceptible, mezclada con la ceniza. Al recogerla, sentí una textura porosa y ligera. Un escalofrío me recorrió al darme cuenta de que era hueso, un diminuto fragmento quemado y blanqueado por el calor extremo. El miedo crudo y helado se instaló en mis huesos. El señor Ceniza no solo dejaba ceniza, dejaba restos. ¿De qué? La pregunta me taladraba la mente. Empecé a revisar las entregas anteriores, buscando patrones, algo que me diera una pista. Los rastros de ceniza y hueso se volvieron más evidentes con cada entrega. No solo eso, sino que el olor a quemado se intensificó, volviéndose nauseabundo, a carne carbonizada. La gente en la calle principal, por donde pasaba el rastro, empezaba a quejarse del olor, pero nadie parecía ver la ceniza o los pequeños fragmentos. Era como si solo yo pudiera percibirlos. Una noche, mientras me alejaba de la casa del señor Ceniza, la oscuridad dentro de la puerta no era total. Pude ver 2 puntos rojos, brillantes, en lo profundo del pasillo, como carbones encendidos en un horno. Mi corazón dio un vuelco. No eran luces, eran ojos. Mi mente estaba al límite. No podía seguir entregando a esa dirección, pero la empresa tenía una política estricta. Si el pedido estaba pagado y el cliente no hacía nada para cancelarlo, debíamos entregarlo, y el señor Ceniza nunca cancelaba. Me obsesioné con el rastro. Seguí la ceniza desde la casa hasta mi ruta habitual de regreso a la pizzería. Era un camino directo, como si me estuviera señalando algo. Los fragmentos de hueso eran cada vez más grandes, más reconocibles. No eran huesos de animal, eran humanos. Pequeñas vértebras, falanges quemadas, fragmentos de cráneo. El terror se transformó en una necesidad de entender.
El señor Ceniza no era solo un cliente extraño, era un depredador. Y yo, el repartidor, era el encargado de llevarle su alimento cada noche. Decidí no volver a la casa del señor Ceniza. Al día siguiente, el supervisor me llamó, furioso. El cliente había llamado, exigiendo su pizza. El rastro de ceniza ya había llegado hasta la acera de la pizzería, casi al frente de la entrada. Solo yo parecía verlo, o al menos solo yo lo reconocía. Esa noche no fui a trabajar. No podía. Estaba en mi casa temblando, las luces encendidas. A las 2:33 a.m., mi teléfono sonó. Era el supervisor. El señor Ceniza ha vuelto a llamar. Dice que sabe dónde vives y quiere su pizza. Me asomé por la ventana. En la calle, directamente frente a mi casa, había una pila enorme de ceniza. Y entre ella, un hueso largo y quemado. Inconfundiblemente un fémur humano. El olor a carne carbonizada llenó el aire. Sabía que no podía esconderme. La pizza no era solo un pedido. Era un tributo, y si no la entregaba, la venganza sería personal. Lleno de un pavor absoluto, me puse mi uniforme de Domino's, tomé una pizza de pepperoni de mi refrigerador, la misma que él siempre pedía, y salí a la calle. La pila de ceniza vibraba, como si algo se moviera debajo. Al acercarme, la ceniza comenzó a levantarse, formando una figura. Era alta, delgada, hecha de ceniza y trozos de carbón. Sus ojos eran los mismos puntos rojos que había visto en la oscuridad. El aliento que exhalaba era el olor a muerte y calor. Dejé la pizza en la ceniza. La figura se inclinó. Un sonido como de brasas crujiendo salió de ella. No era una boca, pero yo supe que estaba comiendo. Lentamente, la figura se desvaneció y el rastro de ceniza que había llegado hasta mi puerta desapareció, como si el viento se lo hubiera llevado. Desde esa noche, el señor Ceniza nunca más volvió a llamar a Domino's. Nunca más apareció un rastro de ceniza o huesos. Pero yo cambié. El olor a pizza caliente a veces me revuelve el estómago. Cada vez que veo ceniza, mi corazón se acelera. Y a las 2:33 a.m., sin importar dónde esté, siempre siento un frío inusual, como si una mirada invisible me siguiera. Sé que el señor Ceniza no se fue. Solo se sació por un tiempo. Y yo, el repartidor, fui el que abrió la puerta a una oscuridad que ni las llamas del infierno podrían extinguir por completo. Si te gusta este tipo de contenido, entonces no olvides suscribirte a nuestro canal. Es gratis. Déjanos saber tu opinión. Si el video te ha gustado, dale me gusta. Y no te olvides de darle a la campanita para que no te pierdas nuestros próximos videos como este. Hasta la próxima.